Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Voy a dar lectura a estos versículos y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando acerca de el por qué no lo es todo el ser ordenado al ministerio. Una de las cosas que hemos estado viendo en esta serie de mensajes sobre la iglesia es que uno de los errores de la Iglesia Católica Romana es creer que una organización visible como la de ellos es la única verdadera y la única que puede dar salvación, que fuera de ella no hay salvación. Hemos visto, hermanos, que la palabra de Dios claramente dice que es en Cristo en el que hay salvación, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, solamente en nombre de Cristo. Por lo tanto, fuera de Cristo no hay salvación. En Cristo hay salvación, fuera de Él no hay salvación. Así que no es una organización, hermanos, no es una asamblea local, no es una iglesia local la que da salvación. Por muy antigua que sea, por muy importante que sea, no es un cuerpo visible de personas quien confiere salvación. Es Cristo y solamente Él. El ejemplo que vimos en el domingo anterior fue el ejemplo de los líderes religiosos. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo existían sacerdotes que habían sido ordenados en una línea ininterrumpida desde Aarón, desde el tiempo de Moisés y Aarón. Anás y Caifás en el tiempo de Cristo eran sacerdotes que habían sido ordenados al sacerdocio. Ellos se encontraban ministrando en el templo, ofreciendo los holocaustos y sacrificios por el pecado. Ellos ministraban las cosas eternas, las cosas espirituales en el templo de Dios. Y sin embargo, ellos fueron los primeros que se unieron para pedir la muerte de Cristo, para matar a Cristo. Ellos fueron los primeros que levantaron la mano y dijeron: crucifícale, crucifícale. Y eran sacerdotes ordenados. Y sin embargo, Dios, hermanos, no los había aceptado. Su sacerdocio no era legítimo debido a que habían rechazado a Cristo Jesús, el Mesías. Por lo tanto, la ordenación en el ministerio a servir en el área religiosa
no lo es todo. Si no existe obediencia a la voluntad de Dios, obediencia a lo que dice la palabra de Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Y en esta mañana, hermanos, quiero que veamos un claro ejemplo de cómo se ve una persona cuando es religiosa, tiene un deber y responsabilidad, pero carece de salvación y está desprovista de la gracia que Dios da, y de cómo se ve esa persona ante los ojos de Dios. En esta mañana quiero que veamos el ejemplo de un hombre muy importante, hermanos, en el tiempo de Cristo, un hombre llamado Nicodemo. Este hombre llamado Nicodemo, dice la Biblia que era un fariseo, era una persona que había sido instruida en la tradición de los fariseos. Y si ustedes recuerdan, ya hemos visto en mensajes anteriores, ya he hablado un poquito sobre este grupo de los fariseos. Este grupo era un grupo de personas muy escrupulosas que trataban de guardar la ley supuestamente al pie de la letra. Pero nosotros sabemos, hermanos, que en realidad no se sometían a la ley de Dios, sino que la malinterpretaban, y ellos hacían sus propios códigos de leyes, y ellos supuestamente trataban de someterse a esos códigos de leyes, pero que Cristo dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición o por sus tradiciones. Así que hacían el mandamiento de Dios a un lado y se apegaban a sus propias tradiciones, invalidando de esa manera la ley de Dios. Cristo tuvo muchos encuentros con ellos y los reprendía duramente debido precisamente a que ellos no se sometían a la ley de Dios. No, ellos atesoraban sus tradiciones, sus propias reinterpretaciones de la ley de Dios, y los mandamientos de Dios verdaderamente como deberían ser obedecidos, los hacían a un lado. Y este Nicodemo, hermanos, era parte de ese grupo de los fariseos. Ellos eran tan escrupulosos en observar sus tradiciones que rehusaban mezclarse con todo lo que pudiera, con todo lo que los pudiera contaminar. Ellos no se juntaban con los gentiles. Por esa razón, cuando Cristo habló sobre el fariseo y el publicano, lo dijo precisamente por la manera como los fariseos eran, hermanos. Ellos detestaban a los publicanos, detestaban a los pecadores. Ellos supuestamente eran personas íntegras, santas, obedientes al Señor, porque estaban ministrando, enseñando la ley al pueblo, y por lo tanto se creían los verdaderamente santos, verdaderamente consagrados. Ellos creían, hermanos, como que si Dios estaba muy contento con ellos, como que si Dios estuviera muy agradecido con ellos, debido a que ellos eran personas dedicadas a su religión, celosos de la ortodoxia, guardaban la ortodoxia judía de una manera celosa y trataban de, hermanos, la ley de Dios, supuestamente trataban de explicarla al pueblo de la manera más sencilla posible. Pero al hacer eso, lo que ellos hacían es simplemente crear más mandamientos fabricados por ellos mismos. Recuerdo que en una ocasión estaba leyendo, hermanos, algo sobre este grupo de fariseos, y el autor dice que ellos habían elaborado más de 600 mandamientos,
los cuales ellos los enseñaban a los judíos. Y entre ellos estaban ciertas cosas que cuando uno las lee, hermanos, uno puede darse cuenta el por qué Cristo muchas veces los llamaba hipócritas, el por qué razón Cristo los condenó rotundamente, debido a que ellos en realidad no les importaba obedecer al Señor realmente. Lo que les importaba era solamente el aspecto externo, la apariencia de piedad, lo religioso, lo externo, que las personas miraran cuán santos eran ellos, cuán consagrados estaban al Señor. Pero en su corazón, hermanos, albergaban todo tipo de maldad, pecado y malicia. ¿Por qué creen ustedes que Cristo les dijo sepulcros blanqueados? Por fuera se muestran hermosos ante los hombres, blanqueados, bien blancos, bien limpios, bien pulcros, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Por dentro es una pestilencia. Cristo, hermanos, veía el corazón de ellos. Él sabía quiénes realmente eran los fariseos. Él sabía que ellos, lo único que les importaba a ellos era aparentar cuánta santidad tenían, pero que les importaba muy poco realmente agradar a Dios. Bueno, ese es un cuadro, hermanos, de lo que es ser religioso. Lo que es ser religioso es exactamente eso. Y Cristo se enfrentó con este hombre llamado Nicodemo, un fariseo que vino a Jesús de noche. Y en primer lugar, hermanos, quiero hacer notar la convicción de Nicodemo. Nicodemo tenía una convicción y era la siguiente, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De alguna manera Nicodemo se había dado cuenta que si Cristo no proviniera de Dios, hermanos, él no podría hacer las señales que estaba haciendo, porque solamente o un profeta de Dios podía hacer tales cosas, o el Mesías, que había sido prometido en el Antiguo Testamento, o el Mesías. Así que él de alguna manera estaba convencido que Cristo era alguien importante, aun cuando entre su grupo de fariseos, cuando ya estaba con ellos allá, platicaba con ellos, los demás decían: no, ese es un farsante, él es un impostor. Hermanos, Nicodemo en su corazón decía: no, este hombre no puede ser farsante, no puede ser un impostor. Claro, no les decía a ellos, hermanos, porque el momento que él abriera su boca y les dijera a ellos que estaban equivocados respecto a Cristo, ese momento Nicodemo, hermanos, podía experimentar represalias en contra de él debido a lo que él creía. Así que silenciosamente en su corazón él guardaba estas cosas, y llegó un momento en que él decide venir a Jesús de noche. Algunos comentaristas dicen que la razón por la que Nicodemo decidió venir a Jesús de noche fue precisamente para no ser visto por sus colegas, los otros fariseos, para no ser visto por ellos. Él viene de noche a Jesús para no recibir las amonestaciones por parte de su grupo. Es cierto, hermanos, que en aquel tiempo no había paparazzis todavía, ¿no es cierto? No había prensa, no había reporteros como en el día de hoy, que están al pendiente de las noticias y reportando todo.
Es cierto que nadie iba a tomarle una foto y la iba a publicar en el primer plano el día de mañana, ¿no es cierto? Nicodemo visita a Jesús, extra, Nicodemo se entrevista con Jesús. Tal vez no iba a suceder eso, hermanos, pero aún así, la gente que lo viera hablando con Jesús se iba a escandalizar grandemente, ¿no es cierto? Se iba a escandalizar grandemente debido a que este hombre se suponía que era un enemigo de Jesús. Como fariseo, él estaba supuestamente en contra de Cristo. Pero Nicodemo en su corazón comenzaba a pensar correctamente. No, este hombre no puede ser un impostor. Allá el jefe de los fariseos dice que es un impostor, dice que es un falso maestro, pero yo dudo que sea un falso maestro. Y viene Jesús de noche y le dice, hermano, le externa lo que él pensaba en su corazón. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le respondió Jesús? Hermanos, nos gustaría pensar que Cristo le haya respondido: Señor Nicodemo, qué bueno que vino a verme, me da gusto, lo felicito. He escuchado que usted es un hombre muy ilustre y muy importante en su grupo de los fariseos. Encantado en conocerle, señor Nicodemo, ¿no es cierto? Encantado en conocerle. Hermanos, no fue así como Cristo recibió a Nicodemo. No fue así como Cristo le respondió a Nicodemo. La respuesta de Cristo es, tal vez, si lo llegamos a analizar un poco más profundo, tal vez muchos puedan llegar a pensar que esa respuesta fue un tanto tajante, un tanto ruda, un tanto difícil de aceptar, o tal vez no una respuesta muy educada que digamos. Tal vez nosotros esperaríamos otra respuesta, pero Cristo lo enfrenta y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Directo, como dicen por ahí, un gancho al hígado, ¿no es cierto? Directo, un gancho al hígado. El primer golpe, hermanos, que Cristo le propinó a Nicodemo fue un gancho al hígado. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, en otras palabras, lejos de Cristo elogiar a Nicodemo por todo lo que él estaba haciendo en su religión o dentro de su religiosidad, todo eso, hermanos, Cristo no lo tomó en cuenta. Observen este punto bien importante. Cristo no tomó en cuenta y ni siquiera se emocionó por la religiosidad de Nicodemo. No. Fue directo y le dijo: mira, Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios si primero no naces de nuevo, mucho menos entrar en él. De cierto te digo que primero tienes que nacer de nuevo si es que quieres ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya me imagino Cristo. Yo sé, hermanos, que Cristo era muy paciente, pero si hubiéramos sido nosotros, ¿cómo hubiéramos actuado? Ay, Nicodemo, ¿cómo te explico? ¿Con peras o con manzanas? ¿No es cierto? ¿Cómo te explico? Déjame explicarte. Mira, ¿sabes qué? No es eso a lo que me estoy refiriendo. No es un nacimiento físico. Lo que yo te estoy diciendo es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento físico. Físicamente ya naciste, pero la pregunta más importante es: ¿espiritualmente ya has nacido de nuevo? En otras palabras, ¿has sido realmente regenerado, Nicodemo?
Si no has sido regenerado, no importa cuán religioso seas. Si no has sido regenerado, no importa cuántas obras religiosas hagas. De nada sirve, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. De cierto, dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esto es lo que el Espíritu de Dios hace. Regenera el corazón de las personas. No podemos manipular al Espíritu Santo. Eso es lo primero que podemos ver en este relato, hermanos. Porque Cristo dijo que el viento sopla de donde quiere y nosotros escuchamos su sonido, mas no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y Cristo dijo, así es la obra del Espíritu Santo. No podemos manipular al Espíritu Santo. No podemos hacer que el Espíritu Santo obre aquí o obre acá, o haga de esta manera o haga de aquella manera como nosotros queremos. No, el Espíritu Santo, hermanos, es soberano y Él obra de la manera que quiere. Por esa razón, tratar de manipular la obra del Espíritu Santo es insensatez de lo más grande. Cuando yo escucho a algunos carismáticos, hermanos, decir, ahora el Espíritu Santo va a hacer esto, va a hacer lo otro, hermano, me da la impresión como que el Espíritu Santo es su mandadero, ¿no es cierto? Que está para ser mandado por las personas. No, hermanos, el Espíritu Santo no es nuestro mandadero. El Espíritu Santo es Dios. Y no está a ver a qué le mandamos a hacer. El Espíritu Santo es soberano. Y tenemos que entender esto, hermanos. Es soberano. El viento sopla de donde quiere, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. La respuesta de Nicodemo, sí, Señor, ya entendí. Al buen entendedor pocas palabras, ¿no es cierto? No, hermanos. No. Todavía Nicodemo no había entendido. Qué tremendo, hermanos. ¿No es cierto? Tremendo esta situación. Porque nosotros esperaríamos que una persona contestara de esa manera, alguien que no estaba en el templo, que no sabía la ley, un publicano, pues, una persona del montón, una persona de allá de la calle, esa que se ponía a vender cacahuates o no sé, palomitas allá, o personas, hermanos, que en realidad no estaban en las cosas sagradas del templo. Los publicanos que estaban cobrando tributos, pues. Pero un sacerdote o un fariseo como Nicodemo, y todavía no entender esto, hermanos, creo que es algo, pero bueno, esto nos muestra claramente que las personas que no han tenido el nuevo nacimiento, no importa cuán religiosas sean, eso es lo que nos muestra, hermanos, este relato. Así que la respuesta de Nicodemo es, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y Cristo le contesta, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Acaso no sabes que esto es lo básico que deberías conocer? Primero que todo, que deberías conocer que Dios demanda de ti un corazón regenerado. ¿Acaso no has leído en la ley que Dios prometió regenerar el corazón? Os daré un corazón nuevo, quitaré de entre vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne.
¿Acaso no es eso lo que Dios ha prometido hacer, Nicodemo? ¿Cómo pues tú me dices, ¿y cómo puede hacerse esto? Hermanos, es interesante, hermanos, esta conversación de Cristo con Nicodemo. Es muy reveladora en realidad. Es reveladora porque nos muestra claramente cómo la persona religiosa puede estar desprovista del conocimiento verdadero de la gracia de Dios. Cómo una persona puede estar tan envuelta en su religiosidad y en su religión y no conocer realmente la esencia de lo que significa tener paz con Dios, de lo que significa haber sido justificado, haber sido perdonado, de lo que significa nacer de nuevo, nacer de nuevo. Así que Nicodemo era un maestro y debería haber sabido que tener una marca externa, como era la circuncisión, no era cual ninguna garantía de poseer la realidad interna, o sea, la regeneración del corazón. Una de las cosas importantes, hermanos, que tenemos que entender era que los judíos tenían una marca externa que era la circuncisión, y esa marca simbolizaba una circuncisión interna, la circuncisión del corazón, que Dios había prometido circuncidar sus corazones, pero él no había entendido esto. Él había creído que tener la marca externa en su cuerpo era todo lo que se necesitaba, que era todo lo que se requería. Oh, y he sido circuncidado, qué bueno, ya soy parte del pueblo de Dios. Y he sido circuncidado al 8º día. Ya le pertenezco a Dios. Soy un hijo de Dios porque he sido circuncidado. Cristo le dice, no, Nicodemo, si tu corazón no ha sido circuncidado, todavía no eres verdaderamente un hijo de Dios. No eres verdaderamente un hijo de Dios. Aun cuando hayas sido circuncidado y traigas la marca en tu cuerpo, aún así no eres todavía un hijo de Dios. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tu corazón tiene que ser circuncidado. Tu corazón tiene que ser regenerado para que puedas ser un verdadero hijo de Dios. Ahí en Mateo capítulo 21, hermanos, y voy a terminar con este ejemplo, es palabras de Cristo, pero quiero que vayamos ahí porque esto ilustra claramente lo que estoy tratando de mostrar. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, en esta parábola que Cristo da, ellos lo entendieron muy bien. El segundo hijo representaba a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos. A ellos representaba el segundo hijo. Ese hijo obediente, supuestamente y entre comillas obediente. Ese hijo que su padre le había dicho, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Sí, Señor, estoy puesto.
Hermanos, antes de que el padre terminara las palabras, el hijo ya andaba buscando los zapatos y todas las cosas para llevárselas al campo. Supuestamente, ¿no es cierto? Supuestamente. Sí, Señor. ¿Qué hizo? No fue. Se acerca al segundo hijo y le dice de la misma manera, y respondiendo, respondiendo él dijo, no quiero. El primero, pero después arrepentido fue. El primer hijo, hermanos, rebelde, le dice al padre, no quiero, no tengo ganas, no me siento dispuesto, no voy. Y arrepentido, hermanos, fue. Pero el segundo hijo, contestando, sí, Señor, voy en camino, e hizo todo lo contrario. Y la pregunta de Cristo, ¿cuál de los dos creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? La respuesta fue el primero. Porque aunque le dijo a su padre que no iba, después arrepentido fue a trabajar. Y el segundo hijo, hermanos, que dijo, sí, Señor, estoy dispuesto a servirte, a hacer lo que tú digas, no fue. Así que el primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Bueno, ese hijo primero, hermanos, que era rebelde y obstinado, representaba a los publicanos y a toda clase de pecadores. Y ese hombre, hermanos, ese hijo arrepentido por lo que le había dicho a su padre, fue a trabajar a la viña y obedeció lo que su padre le había dicho. Mientras que el segundo hijo, que supuestamente deseaba obedecer al padre y estaba haciendo todo para agradarle, hizo todo lo contrario. Esto nos muestra, hermanos, y fue en realidad un golpe terrible para los ancianos, para los principales, para los fariseos y para toda la élite religiosa de ese tiempo, cuando les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, lo que Cristo estaba diciendo era claro y ellos lo entendieron muy bien. En otras palabras, la religiosidad que ellos tenían y todas las cosas que ellos supuestamente estaban haciendo en su religión judía para supuestamente agradar a Dios, hermanos, no servía de nada. Era todo lo contrario, porque estaban desobedeciendo la voluntad de Dios, desobedeciendo los designios de Dios, oponiéndose al bautismo de Juan y oponiéndose también al ministerio de Cristo. Hermanos, pero ¿qué hacían los publicanos y las rameras? Ellos creían a la predicación de Juan, se bautizaban con el bautismo de Juan, pero no solamente eso, creían en Cristo y lo seguían. Y esto, hermanos, hizo que Cristo les dijera: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Van delante de ustedes al reino de Dios. Así que la conclusión, hermanos, que quiero dar en esta mañana es la siguiente. Cristo dijo que los publicanos y las rameras iban delante de los principales sacerdotes y los ancianos al reino de Dios, porque ellos se arrepentían y creían, mientras que los otros permanecían endurecidos y envueltos en un manto propio de autojusticia. Es decir, soy bueno, ¿no es cierto? Soy bueno.
Guardo la ley de Dios al pie de la letra, decían los fariseos. Yo no soy como los publicanos pecadores. Yo obedezco la ley de Dios, me someto a la ley de Dios. ¿Era cierto, hermanos? No, no era cierto. Si hubiera sido cierto que se sometían a la ley de Dios, harían la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Aceptar el bautismo de Juan, aceptar las enseñanzas de Cristo y someterse a ellas y obedecerle, no hacer todo lo contrario, matar a Juan y matar a Cristo. Y ellos, hermanos, hicieron exactamente eso. Mataron a Juan el Bautista y mataron a Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, de este mensaje? La enseñanza de este mensaje es: la religiosidad y la religión no valen nada, no sirven de nada si no existe obediencia a la voluntad de Dios. Cristo se los dijo a esa gente, hermanos, y nos lo dice en el día de hoy. No importa que nos proclamemos muy religiosos o que seamos miembros de esta iglesia o de aquella iglesia. Es que yo pertenezco a la iglesia católica, apostólica y romana, fui bautizado de niño, yo soy salvo, obviamente. Hermanos, la salvación no viene por eso. La salvación no viene por ser miembro de esa iglesia o ser miembro de aquella iglesia. No, la salvación es un regalo de la gracia de Dios y no la merecemos ni podemos ganarla. Hermanos, Nicodemo pensaba que podía merecer la gracia de Dios. Cristo le dijo: Nicodemo, no es así, estás equivocado. Por lo tanto, cierro con este pensamiento, hermanos. El reino de Dios, aunque va de la mano con la iglesia, no es lo mismo. No es lo mismo. Una persona puede estar en la iglesia local, ser miembro de una congregación local y no estar dentro del reino de Dios y no haber entrado al reino de Dios. En otras palabras, ser otro Nicodemo. Ser otro Nicodemo. Pertenecer a una congregación local, pero no haber entrado en el reino de Dios. Ni siquiera haberlo visto, mucho menos entrado en él. Una pregunta que quiero hacerles en esta mañana es: ¿estás en la misma situación que Nicodemo? ¿Estás en la misma situación? Si es así, necesitas realmente buscar al Señor y decirle: Señor, me he dado cuenta que soy como Nicodemo. Necesito que tú regeneres mi corazón y que regeneres mi vida para poder ver el reino de Dios. Pongámonos de pie en esta mañana.